Hoy conocemos un poquito más a Tomeu García, es director y editor del Digital Economía de Mallorca, un medio de referencia especializado en información económica y empresarial de las Islas Baleares. Bon dia, Tomeu, com estàs? Bon dia, molt bé. Moltes gràcies per venir. Moltes de res. Economía de Mallorca es ya un medio de referencia en Baleares. ¿Cómo nace el proyecto y cuál es un poco la motivación personal detrás de su creación? Bueno, Economía de Mallorca nace hace justo ahora 10 años y nace a partir de la necesidad, la inquietud de un grupo de personas y sobre todo de una necesidad, de la necesidad de cubrir un vacío en el ámbito informativo y periodístico que observamos que había en esta comunidad, que es que es verdad que los medios tradicionales daban cobertura a las noticias económicas, pero no había un medio especializado de referencia y sobre todo digital, especializado en materia económica y que fuera un poco la voz de las empresas. Entonces, a partir de aquí se estructura un proyecto que nació digitalmente y pensado precisamente para ser un poco esta voz que los empresarios necesitaban, no ya para solo explicar sus proyectos, sino también sus inquietudes, sus necesidades, sus quejas, sus reivindicaciones, en donde observamos que otros medios no desarrollaban esta labor. Y desde el principio intentamos especializarnos en este sector. ¿Y cómo ha respondido el tejido empresarial y el empresariado? Bueno, nosotros estamos muy satisfechos a tenor de lo que hemos visto en estos 10 años. Hemos ido sumando lo que a mí me gusta comentar como amigos, porque al final no se trata solo de clientes, se trata de partners, de socios, de gente que se involucra de una manera u otra en el proyecto, y la verdad es que la respuesta ha sido espectacular. ¿La esperabais así? Nosotros esperábamos que efectivamente cuando ofreces un producto diferente, un producto que es necesario, una propuesta que necesitaba el empresariado, esperábamos tener esta respuesta. Pero la verdad es que también tengo que decir que en un ámbito comunicativo tan saturado de medios, los comienzos fueron complicados, costó hacernos un sitio y es verdad que los últimos 3, 4, 5 años sí que el proyecto ha crecido exponencialmente y mucha más gente, muchos más empresarios nos conocen y se han involucrado en él. Porque también lo comentábamos, ¿no? La era digital ha transformado tanto los medios de comunicación, también las redes sociales, entonces Economía de Mallorca es un nativo digital, pero un poco ¿cómo habéis vivido todo este proceso? ¿Cómo os habéis ido adaptando? Bueno, nosotros es un poco curioso porque, por una parte, es verdad que nacimos digitalmente, que ideamos nuestra estructura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de trabajar incluso. Nosotros cuando en la pandemia se hablaba de teletrabajo, nosotros hacía años que estábamos trabajando desde casa, con una infraestructura muy operativa, muy ágil, y por otro lado, pues es verdad que nos involucramos mucho en tema digital, sobre todo en redes sociales y principalmente en LinkedIn. ¿Por qué? Porque creíamos que era nuestro territorio natural. Piensa que nosotros hacemos un periódico con unos contenidos claramente útiles, o sea, queremos ser útiles a la sociedad y contenidos que interesen a los empresarios y a las empresas. Entonces fue un poco nuestro camino hacia aquí. Yo creo que, por ejemplo, hoy creo que somos el medio más importante en LinkedIn de Baleares, pero lo curioso es que por otro lado, lo que hemos visto es que también, siendo un medio digital, la parte, digamos, offline es muy importante. Sobre todo esto se puso de manifiesto precisamente después de la pandemia. Es decir, la gente necesita hacer negocios de forma personal, necesita mirarse los ojos, tocarse, hablar cara a cara. Entonces, a partir de aquí desarrollamos una estrategia, siempre con la mentalidad de ser útiles, de organizar una serie de eventos en donde una de las prioridades principales fuera que la gente tuviera este contacto personal y al final pudiera hacer negocios. Nosotros bromeamos un poco en el sentido de que lo que nos gusta es que la gente haga negocios de forma relajada, es decir, que venga, se lo pase bien en los eventos y aparte, pues saque un provecho a este tiempo que invierte. No hay que perder, ¿no? El contacto, el tú a tú,
Nosotros, mira, una de las, yo creo que uno de los aspectos clave que ha vertebrado nuestro crecimiento ha sido el hecho de que creemos en las personas, es decir, nosotros hacemos negocios con personas, no con grandes empresas. Incluso con las grandes empresas con las que hacemos negocios generamos un vínculo de confianza con estas empresas, con estas personas que hay detrás. Entonces, yo creo que en general, y sobre todo a nivel de Baleares, las empresas que funcionan aquí funcionan a partir de este vínculo de confianza. ¿Por qué? Porque por encima de todo somos cercanos, es decir, damos cobertura a las grandes empresas que tenemos en Baleares, sobre todo del sector turístico, pero también a la pyme y la micropyme, que vertebra el 80-90% de nuestra economía. Y desde esta posición de conocimiento, ¿cómo dirías entonces que es nuestro empresariado, nuestro tejido empresarial? Yo creo que tenemos un empresariado valiente, dinámico, fuerte, con ganas de empujar. Hay un empresariado sobre todo joven, unas nuevas generaciones que están aterrizando muy fuerte. Tenemos aquí un know-how turístico brutal, somos los mejores empresarios turísticos del mundo. Pero también tengo que decir una cosa, muchas veces este empresariado, y me sabe mal decirlo, pero por esto luchamos también. Muchas veces, al menos a nivel local, no tiene la buena imagen que muchas veces tiene fuera. Entonces, nosotros hemos luchado siempre para que la sociedad vea al empresario como lo que es, como un generador de riqueza, un generador de empleo, personas preocupadas por otras personas que generan empleo, personas preocupadas por su sociedad, personas preocupadas por mejorarle el entorno. Y por intentar también acabar con esta imagen muchas veces denostada del empresario que no se corresponde para nada con la realidad que vivimos hoy día. O sea, no es tanto que se lo crea un poco más, sino... Yo creo que el empresario se lo cree, sabe. Lo que pasa es que muchas veces a lo mejor ha faltado, yo creo que esto se está corrigiendo, en los últimos años se está corrigiendo muy bien, pero también hace falta que los medios demos apoyo, sino que ha faltado históricamente a lo mejor labores de comunicación en el sentido de explicar todo lo que hay detrás de una empresa. Porque la sociedad muchas veces pues no lo ve. A mí, yo tengo que decir la verdad, hace 10 años con el periódico que soy empresario, pero aún hoy, y lo hemos hablado muchas veces, sobre todo con asociaciones de jóvenes empresarios, vemos cómo tenemos una sociedad en la que los jóvenes muchas veces prefieren ser funcionarios, por aquello de tener algo seguro, que emprender. ¿Por qué? Pues en buena parte por los riesgos que se asumen y en otra parte también porque la imagen de empresario pues no se corresponde a la realidad de lo que es. Desde el principio nosotros siempre hemos querido romper una lanza en favor de aquellas personas que se juegan su propio patrimonio, su vida, en sacar un proyecto adelante, que al final son proyectos empresariales, sí, pero son proyectos sobre todo personales. Entonces es un poco también la reivindicación y la labor que queréis hacer desde Economía de Mallorca, reivindicar ese emprendimiento que ni es fácil y ni es seguro. Efectivamente, claro, efectivamente. Muy bien. ¿Y cómo ves en ese sentido la evolución o hacia dónde crees que va precisamente un poco los medios de comunicación? O sea, ¿cuál es el futuro de la comunicación empresarial? ¿O cómo te gustaría verla a ti? Bueno, aquí podemos ver la comunicación empresarial desde dos partes. Una es desde la parte de la empresa y la otra desde la parte de los medios. Desde la parte de la empresa es verdad que con el avance del mundo digital las empresas se les ha abierto un abanico de posibilidades de llegar directamente a los clientes que antes no tenían que pasar a través de los medios de comunicación. Entonces, las redes sociales, el poder tener una página web, el poder tener posicionamiento en SEO orgánico, que los encuentren, todo esto creo que sinceramente las empresas de Baleares se han puesto de verdad las pilas, entonces, y ha mejorado muchísimo. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho una cosa, muchas veces las empresas generan una cantidad de contenido de todo lo que hacen, pero muchas veces no lo cuentan. Y claro, vivimos hoy día en la era del storytelling, es decir, cuando tú vas a comprar un producto, lo compras por los valores añadidos que tiene, por la historia que tiene detrás.
Entonces vale la pena hacer una inversión en comunicación. Y luego es verdad que por otra parte, desde los medios de comunicación, bueno, ha habido tradicionalmente una falta de atención, yo creo, que a los proyectos empresariales que no sean gigantescos. Aquí vemos, en Baleares hemos tenido la gran suerte de tener empresas multinacionales enormes, básicamente las grandes hoteleras, pero también incluso hay otras industrias multinacionales, industriales, no sé, puedo poner un ejemplo como por ejemplo San Paul o otras, que no han tenido esta proyección. Y luego también, yo digo una cosa también, en Baleares tenemos un pequeño Silicon Valley, que es el Parvit, donde hay muchas empresas, donde se estaban trabajando mucho en industria tecnológica, y que hasta hace muy poco no se le está dando el valor que debería tener. Entonces, creo que desde los medios, a todas estas muchas veces pymes o micropymes, a estas empresas tecnológicas, no se les está dando, digamos, la relevancia y el protagonismo que nosotros sí que estamos intentando trabajar. ¿Y cómo responde el lector? Yo creo que el lector muchas veces responde asombrado. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces, muchísimas veces nos han dicho, es que yo no conocía esta empresa, es que yo no conocía que esto se estaba haciendo en el Parvit, es que yo no conocía que teníamos una multinacional energética que estaba haciendo plantas en Iberoamérica, yo no conocía que esta empresa hacía estas cosas, o yo no conocía que esta otra pues daba este producto concreto. Yo creo que estamos consiguiendo, mejor dicho, una culturización empresarial. Y un orgullo de pertenencia también, entonces. Yo creo que esto es importante también, sí, efectivamente. Es decir, aquí hablamos mucho de Sorrocoeta, de nuestra tierra, pero creo que falta un poco a veces este espíritu de construir, que el espíritu no solo de Mallorca no se construye solo, por ejemplo, a partir y son símbolos sagrados para mí, de la lengua, de la cultura, de los dimonios, de los cosiers, del Real Mallorca, sino también a partir de grandes empresas. Ojo, que creo que, y lo digo por experiencia, cuando te vas, por ejemplo, y yo siempre digo lo mismo, a un hotel en la otra parte del mundo, y resulta que te alojas en una cadena mallorquina y te ven tu DNI, ven que eres de Mallorca, la cara se les cambia, porque la referencia de Mallorca en la otra punta del mundo la tienen. Yo creo que lo que hace falta es que esta referencia también la podamos aplicar no solo en el sector turístico, sí, sino en toda la otros economía sectores, general. que no los olvidemos. Efectivamente. Y ya por acabar, formáis parte de la Cámara de Comercio de Mallorca. Ahora recientemente os adheristeis a su club como socios categoría business. ¿Qué significa un poco para Economía de Mallorca pues esta alianza? Pues significa mucho. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos sido un medio que ha apostado por establecer sinergias, alianzas con otras patronales, con otras entidades, con otras empresas. Entonces yo creo que, primero de todo, que era necesario y era casi una deuda para nosotros el poder establecer una vía de comunicación, una vía de trabajo conjunta con Cámara de Comercio, primero por su historia, por su importancia, por su peso, y luego también en este proyecto en concreto, porque yo creo que es un proyecto hasta cierto punto creo que es innovador, creo que es fresco, creo que puede dar muy buenos frutos, porque en el club hay representados empresas de muy diferentes sectores, pero que a la vez, en las primeras reuniones que hemos tenido, te das cuenta que hay muchísimos problemas que son comunes, entonces se pueden crear sinergias, se pueden crear líneas de apoyo mutuo y incluso se pueden crear líneas de negocio también, con lo cual nosotros estamos encantados con el acuerdo y con formar parte de esta pequeña gran familia. Moltíssimes gràcies, Tomeu, i feliç 10è aniversari, per Muchas muchos gracias. más. Muchas gracias. Gracias a ti.